Conversaba con el pastor anoche por mensajería y me contaba que al menos 270 jóvenes se reunieron en el Congreso y algo de 350 personas en el culto en la noche. Así que gracias al Señor, ¿cierto? Tuvieron una muy buena convocatoria en este Congreso, ¿cierto? Y como decía nuestro hermano David y nuestra hermana Elba, ¿cierto? También oremos por estos hermanos, por su regreso, ¿cierto? Y también claramente por el aprendizaje que van a tener nuestros hermanos jóvenes, ¿cierto?, en este momento. Habían temas bastante interesantes, así que les pedí ahí al pastor también me compartiera los temas porque eran de bastante interés. Así que oremos por nuestros hermanos de igual forma. Les voy a pedir, queridos hermanos, que abramos nuestra Biblia nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En este primer capítulo de esta carta vamos a leer desde los versículos 12 al 20. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 20, daré lectura. Ustedes ahí siguen la lectura en sus Biblias. Una vez que lo vayan encontrando, les pido que se pongan en pie, en reverencia a la palabra del Señor, y como también cierto es nuestra costumbre, leerla de esta forma reverente. Entonces, Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio, de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Y algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? ¿Que no es obstante en todas maneras, o por pretexto, o por verdad, es anunciado Cristo, y en esto me huelgo, y aún me holgaré, porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, estamos nuevamente, Señor, ante tu presencia. En esta ocasión, Señor, para pedir de forma muy especial, Señor, tenga misericordia de nuestras vidas y que a través de tu palabra, Señor, podamos entender tus propósitos. Podamos, Señor, también ser movidos a lo que tú quieres, Señor, para con nosotros, para con tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles, a que nuestros corazones escuchen atentamente, Señor, para poder recibir esta palabra, Señor, con amor y poder también nosotros entregarla con amor cuando corresponda. Ayúdanos, Señor, líbrame, Señor, de alguna torpeza, Señor, de alguna palabra necia, y que esta, Señor, palabra tuya, Señor, sea expuesta de forma correcta. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, queridos hermanos. Como lo decía, gracias al Señor tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de estudiar su palabra de forma libre, de forma cómoda, ¿cierto? Incluso se decía anteriormente, y en la compañía de los hermanos. Especialmente hoy se predica y va a tomar un sentido especial, que lo hagamos libremente, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo estaba pasando por una situación especial. Y en este mes se ha propuesto estudiar una serie de mensajes llamado Viviendo el gozo verdadero. Y esto claramente nos hace reflexionar que existen gozos que no son verdaderos, gozos que no están probablemente motivados por las intenciones correctas. Y este domingo nos corresponde estudiar específicamente el gozo de estar seguros en Cristo, un estado que debiese ser permanente. El gozo, cuando hablamos de gozo, es un estado, ¿cierto?, permanente, no es algo efímero, un momento de felicidad, ¿cierto?, una alegría, una sonrisa, una carcajada, sino que es una cosa constante. Y debiese ser así porque sabemos y confiamos que Cristo es nuestra seguridad. De la mano de las Escrituras y también a través del apóstol Pablo y su carta a los Filipenses,
Deseo que Dios ilumine nuestros entendimientos para vivir el gozo pleno y verdadero, dando testimonio a quienes no disfrutan de tal bendición. Y es justamente el apóstol Pablo dando testimonio a quienes no disfrutan de esta bendición y a través del Espíritu Santo nos escribió acerca de esta seguridad. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Un versículo muy famoso, ¿cierto? Y muy conocido en la carta de Pablo a los filipenses. O también el conocidísimo Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Probablemente el pancito de vida que nos gustaba sacar, ¿cierto? Cuando estábamos en la mesa y había esa costumbre, ¿cierto?, de sacar versículos en estos pancitos de vida en la mesa. Pero como leímos, Pablo escribió esta carta a los filipenses desde una cárcel. Y esta no era la primera vez, ¿cierto?, que le privaban de libertad al apóstol Pablo. Y era muy distinta a la primera vez. Recordemos que es la primera vez que el apóstol Pablo fue privado de libertad en Roma. Prácticamente, ¿cierto?, fue un arresto domiciliario en una casa de alquiler, en donde tenía privilegios y regalías que otros no tenían. Y claramente recibió visitas, ¿cierto? Pudo gozar, ¿cierto?, de mucha libertad, claramente recluso, ¿cierto?, pero en una casa cómodamente. Pero esta segunda vez que estuvo preso en Roma fue totalmente distinto. Y Pablo estuvo recluso en una cárcel romana. Y si ustedes se fijan, pueden observar, y con mucha imaginación, porque no nos permite muy bien la imagen, pero este es un círculo, ¿cierto?, que es un hoyo en la superficie. Y si ustedes se fijan abajo, hay una especie de adoquines. Esta era la entrada de una de las cárceles romanas. De esta forma eran las cárceles romanas. No era una puerta, ¿cierto?, adosada a una pared, ¿cierto?, donde entonces adentro se recluía a los presos, sino que esta era la única entrada de una cárcel que prácticamente era un hoyo, una cueva. Y esta era una de los tipos de cárceles que el apóstol Pablo estaba. Según la información de internet, probablemente esta era la cárcel donde Pablo estuvo. Pero sabemos y dudamos muchas veces de las informaciones que hay en internet, justamente porque algunos le ponen nombre, ¿cierto?, a este tipo de lugares que estuvo el apóstol Pablo, que estuvo Jesús, solamente para un tema turístico. Pero sí lo que podemos encontrar que este era el tipo de cárcel en que Pablo estuvo. Y si avanzamos en la segunda imagen, esta era la parte, ¿cierto?, debajo, donde ustedes ven la luz en ese círculo donde veíamos el hoyo, y esto era la cueva en donde el apóstol Pablo estaba. Si se fijan, la única entrada era este orificio en el techo. La única entrada y salida. Era una cueva fría, húmeda, mohosa, fétida y sin contacto con el exterior. Desde ahí, Pablo nos enseña el gozo de estar seguros en Cristo. Gracias, hermana. Lo primero que Pablo describe en estos versículos es una transmisión de calma. Dice a los hermanos, ¿cierto?, donde les recuerda que los propósitos de Dios son distintos a los que como seres humanos esperamos. El apóstol indica que sus presiones, su calamidad, como muchos quizás la veían, ¿cierto?, como una situación totalmente negativa, adversa, una muralla quizás para seguir predicando el Evangelio, al contrario de tener esas consecuencias tristes, ha resultado en bendición para otros y para él mismo. Con certeza, probablemente todos los cristianos hemos experimentado esta forma tan especial de nuestro Dios de convertir un mal en un bien. En el caso de Pablo, la expresión del Evangelio había llegado a lugares donde quizás antes no había llegado. Él quería que los hermanos entendieran que su prisión no debía ser una vergüenza para ellos, ni mucho menos un tropezadero de la fe. Y aquí todos quizás tenemos esta experiencia de haber pasado por alguna aflicción, por alguna dificultad, por algún accidente, por alguna cosa que muchos verán negativa, ¿cierto? Pero el Señor la ha transformado en una bendición. Solamente el Señor tiene esta habilidad, solamente el Señor tiene este poder. 6 veces en esta carta el apóstol se refiere con la palabra hermanos.
En otras cartas, ¿cierto? No cita tantas veces esta palabra hermanos. Y esto es como una forma de enfatizar una idea, dar una pausa, ¿cierto? Y llamar la atención a un tema específico, diciéndolo, hermanos, pongan atención por lo que voy a decir. Y en esta ocasión, ¿cierto? Llama a que los hermanos sepan que las consecuencias de la cárcel han sido guiadas por Dios. Y estoy seguro claramente que ninguno de nosotros nos gusta pasar por problemas, nos gusta pasar por dificultades o buscamos, ¿cierto?, andar justamente en dificultades. Pero cuando buscamos la gloria de Dios, todo ayuda para bien, tal como lo dice también el mismo apóstol Pablo a los romanos en 8:28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. El Evangelio de Jesús, por medio del testimonio de Pablo, había llegado primeramente a la guardia pretoriana. ¿Y quién eran estos guardias pretorianos? Eran los guardias que eran encargados de proteger al emperador. Era una casta especial de soldados dedicados especialmente a guardar al emperador, a su casa y obviamente ser su guardaespaldas. Y dice, y luego a la misma casa de César, porque dice, ¿cierto? Aquí a los guardias, ¿cierto? De la pretoria y los otros. Y cuando habla de estos otros, se refería incluso específicamente a la casa de César, como menciona él mismo en el capítulo 4, más adelante en el versículo 22. Y el caso de Pablo era particular. ¿Por qué fue tan conocido el apóstol Pablo? ¿Por qué era tan distinta y tan conocida por quienes rodeaban esta cárcel, ¿cierto? El caso de Pablo, porque muchos otros apelaron a César. Recordemos que él apeló a César, ¿cierto? Para poder estar en Roma. Pero otros también ya lo habían hecho de esta misma forma. ¿Cuál era la diferencia? Justamente es que esta situación era distinto. No estaba ahí por una causa política, por una causa criminal o por alterar, ¿cierto?, la paz del imperio, sino estaba por una causa religiosa, por una creencia, por una convicción del apóstol Pablo. Y esto claramente levantaba sospechas de alguna forma, ¿cierto?, o curiosidad, ¿cierto?, de los mismos encargados de la cárcel. Y todos aquellos que tenían que ver con Pablo, ¿cierto?, quienes le rodearon, recibieron el Evangelio. Así que la prisión fue finalmente una bendición para quienes le rodearon, incluso aquellos quienes resguardaban su encarcelamiento. Dios nos ayude a formar este carácter de testimonio fiel. Aún en las dificultades, no sabemos quién nos está observando. Nuestra situación quizás puede ser difícil, pero aún así podemos dar testimonio del Evangelio cuando en una adversidad nos afecte, ¿cierto? Y también a los que nos rodeen. Y aquí, queridos hermanos, también es importante que reflexionemos. Muchas veces quizás somos aquellos quienes nos quejamos, ¿cierto? Quienes andamos tristes por la vida, por nuestras aflicciones. Y no digo que andemos, ¿cierto?, muertos de la risa cuando pasemos alguna tristeza, alguna dificultad. Pero pensemos también en aquellos que nos están observando y que muchas veces, con nuestros comentarios, con nuestras actitudes, frente al Señor, tomándonos en la mano del Señor, podemos afectar y podemos también dirigir a alguien al Evangelio. Ciertamente en momentos difíciles no es fácil sonreír, ni menos ayudar cuando nosotros somos los que necesitamos ayuda quizás. Pero parafraseo lo que dijo Pablo: hermanos, seamos conscientes de que Dios está en control. Además de los que no conocían a Jesús, Pablo dice en el versículo 14 que muchos hermanos se animaron con su testimonio estando en la cárcel. No solamente fue una guía o un testimonio para quienes no conocen al Señor, sino que también para los hermanos. Y justamente, como dice ahí, muchos tomaron fuerza para hablar valientemente. Es sano, queridos hermanos, usar las redes sociales correctamente y quizás a veces enterarnos de acontecimientos de cristianos alrededor del mundo y darnos cuenta así que hay hermanos adultos, jóvenes, incluso niños, que son fieles al Señor. A pesar del temor por la persecución o la muerte inminente, fueron valientes en mantenerse fieles
en el Evangelio de Jesús. No dejemos de orar por nuestros hermanos, no dejemos de orar por nosotros mismos, para que nuestras conciencias no se cautericen y seamos a lo mejor fríos o indiferentes a estas realidades, sino que Dios nos prepare si tenemos que sufrir alguna persecución. Recordemos siempre estas preguntas. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto en Romanos 8, 35 al 39. Luego el apóstol muestra una verdad interesante por la predicación del Evangelio y a la vez hace una comparación respecto de las motivaciones correctas de predicar contra las incorrectas. Y lamentablemente en base a una triste realidad del apóstol. Pablo, entre sus hermanos, tenía falsos amigos, porque le tenían envidia, sentían rivalidad. Y aunque Pablo estaba encarcelado, estos falsos amigos buscaban afligir incluso su corazón. Por esto que no fue motivo para mermar incluso la fe del apóstol Pablo, gracias al Señor, sino que él vio un motivo y un propósito mayor en todo esto. Y observemos las incorrectas motivaciones por la predicación del Evangelio contrastadas con las correctas. Él dice en primer lugar que algunos predicaban por envidia y porfía, es decir, por rivalidad. Y lamentablemente también esto es muy común en algunas iglesias. La lucha de poder, es cierto, el querer incluso que algunos quieren el pastorado para tener algún poder, para tener algún liderazgo, cierto, que demostrar a otros. Pero hay otros, dice, que lo hacen con buena voluntad, que predican con buena voluntad, queriendo verdaderamente ayudar a otros con el Evangelio. Son quienes ven la necesidad y se mueven a misericordia. Dice que otros predican por contención, por disputa, es decir, por ambición personal, con una intención falsa. El orgullo y la vanidad muchas veces transforman, recordemos hermanos, las más hermosas obras en hojarascas, dice la Escritura. En una pila de hojas sin valor, que como dice la Escritura, al momento de ser quemadas, ¿cierto?, desaparecen. Muchos predican por obtener beneficios económicos incluso en la actualidad. Estos hermanos pensaban que su predicación causaría alguna angustia en el apóstol Pablo. Pero también dice que hay otros que predican por amor, reconociendo en Pablo un defensor de la fe, uno que sufre por la causa de Cristo, no por vanidad, rivalidad o egolatría. Tal como lo dice el mismo Pablo también, ahora en 1 Corintios 13:1, en la obra del Señor todo debe hacerse con la motivación correcta, el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad o amor, ¿cierto?, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Dios nos ayude a predicar, queridos hermanos, con la motivación correcta, o al menos predicar, porque quizás ni siquiera algunas de esas cosas hacemos. En todo caso, el apóstol Pablo en el versículo 18 hace una muy sutil ironía. Él se gozaba de todo este mal que le pretendían hacer. No resultaron las malas intenciones, porque él no buscaba su gloria, sino que Cristo fuera predicado y este cometido claramente se estaba cumpliendo. Finalmente, en los versículos 19 y 20, Pablo demuestra su esperanza y seguridad que él era inocente. Por la oración de sus hermanos y el Espíritu Santo, que Cristo sería engrandecido, ya que sea que él viva o sea condenado incluso a muerte,
Cristo iba a ser engrandecido. Así es como un encarcelado, queridos hermanos, desde una fría, sucia y triste cárcel, nos escribe que estemos gozosos en Cristo, porque él había apreciado la voluntad de Dios en su vida, porque había visto que la gloria de Dios se mantenía a pesar de su aflicción, porque la esperanza en su Señor le daba seguridad. Este mismo preso es que en el versículo siguiente, en el versículo 21, escribe, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabiendo que aún en la muerte se obtiene victoria en Cristo, quien venció la muerte y estamos gozando con Él por la eternidad, si es que morimos. Sé que es difícil gozarnos, queridos hermanos, cuando estamos en dificultades. Más aún ayudar a otros, como decíamos, ¿cierto? Cuando nosotros somos los que necesitamos quizás ayuda. Pero no es una mera frase cliché cuando se dice que es mejor preguntar el por qué nos pasan dificultades a Dios, en vez de preguntar el por qué a Dios, pidámosle misericordia y que nos ayude a entender sus propósitos. Tal como lo dice el salmista, pegóse al polvo mi alma, vivifícame en tu palabra, mis caminos te conté y me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Desháceme mi alma de ansiedad, corrobórame según tu palabra, aparta mi camino de mentira y hazme la gracia de tu ley. Escogí el camino de verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Allegándome a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Salmo 119, versos 25 al 32. Para cerrar esta reflexión, queridos hermanos, Dios usó el encierro y el sufrimiento de Pablo de una manera positiva, reflejando su poder para transformar una mala situación en una bendición. Con la vida y las palabras del apóstol nos llama a no atemorizarnos por nuestros enemigos, por la causa de Cristo Jesús. Si buscamos su gloria, nuestras vidas serán usadas por el Señor para bendición a otros también. Y esto resultará en un gozo permanente que ni siquiera la muerte nos podrá arrebatar. Probablemente predicar el Evangelio en un tiempo más, queridos hermanos, no será lo mismo que el día de hoy o lo que conocimos anteriormente. Ya comenzamos a tener oposición directa y manifiesta en nuestro país. Muchos se ofenden y odian directamente al Evangelio. Hay quienes rechazan la Biblia y no quieren saber nada de Dios. Quizás quieran cerrar nuestras iglesias, callar nuestras bocas, silenciar la Biblia. Quizás deseen quitarnos a nuestros niños, confundir nuestras vidas. Pero hermanos, recordemos que estamos seguros en Cristo. Vivamos en el gozo de nuestro Señor. Querido amigo, querida amiga, quizás esté buscando respuestas. Quizás esté buscando a Dios. Hoy aprendiste que un encarcelado pudo vivir con gozo y alentar a sus hermanos en la fe a vivir seguros que Dios siempre les guiará en toda situación. Que nada nos puede apartar de la mano de Dios a pesar de lo difícil que sea lo que estemos viviendo. ¿No te gustaría vivir con ese mismo gozo? ¿No es esta prédica la respuesta a tus preguntas? Si buscas a Dios de corazón, si realmente quieres conocerle, Jesús te recibirá y gozarás de su paz si te arrepientes de tus pecados y crees en Él como Salvador. Y si así lo haces, contáctanos con alguna red social o algún hermano y estaremos felices de que podamos compartir también estas buenas noticias de Dios para ti. Como dice Filipenses 4:4, gozaos en el Señor siempre, otra vez os digo que os gocéis. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu palabra, Señor, que hemos estudiado en esta mañana. Sin duda es quizás alguna llamada de atención, sin duda quizás incluso es algún reto quizás a nuestra vida, un desafío,
Pero, Señor, ayúdanos a no olvidarnos de vivir gozosos, de estar seguros, Señor, que en tu mano nada, Señor, nos puede pasar que tú no quieras, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, como muchos hermanos ya lo han sido. Ayúdanos, Señor, a vivir y dar testimonio incluso, Señor, en nuestras dificultades. Gracias, Señor, por la vida del apóstol Pablo, por estas prisiones, Señor, que aún en tristeza, en penumbra, Señor, él vio más allá, Señor, vio tus propósitos, vio tu gloria, Señor, y pudo, Señor, gozarse y dar gozo también a sus hermanos. Gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a vivirla cada día y poder, Señor, también compartirla con otros que la necesitan. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por esta oportunidad. Dios te